RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República, analista en temas políticos. Y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Martín Belaúnde, muy amable. Buenos días. A ver, ¿cómo está mirando el panorama político usted en estos momentos, no? Una situación sigue siendo incierta, naturalmente, ¿no? La relación ejecutivo-legislativo, ¿cómo la estás mirando? Fíjese usted, la política es incierta por naturaleza, sobre todo en un país democrático, pero inestable como el Perú. Ayer tuvimos un debate municipal en donde las encuestas arrojan que el que tuvo mayor porcentaje, el que ganó el debate, sería el señor Rafael López Aliaga, seguido del señor Urresti de Podemos. Nosotros conocemos bien la trayectoria del señor Urresti, candidato de Podemos que para todos los efectos prácticos en el Congreso se ha convertido en una suerte de aliado indirecto del gobierno, sobre todo en la última interpelación, cuando al abstenerse de hecho impidió la interpelación. Entonces podríamos decir nosotros que Podemos no en cierta forma, está jugando a favor del gobierno en el Congreso y como una lógica consecuencia jugando a favor del gobierno, por lo menos en las elecciones municipales de Lima. No lo puedo decir con esa categoría, con ese énfasis en las elecciones regionales del resto del país, pero me temo que sí está jugando a favor del gobierno. Y sabemos también que el candidato a teniente alcalde en la lista del señor Urresti es un hijo del señor José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto, que llegó a ese cargo gracias al apoyo del gobierno. De otra manera le hubiera sido muy difícil alcanzarlo. Entonces, en ese sentido tenemos un panorama que se está de alguna forma definiendo. Y eso me parece que no es bueno para la democracia en el Perú porque diluye la claridad de la oposición. Y en el Perú se requiere una oposición fuerte, sostenida, coherente. Yo soy partidario de decir las cosas claras, pero decir las cosas claras sin adjetivos, sin insultos. Entonces, para mí el insulto no juega para nadie. En el caso del señor Pedro Castillo, las veces que a veces se le critica y tiene mil cosas criticables, pero el insulto hacia el señor Castillo me parece a mí contraproducente. Entonces lo que se debe seguir haciendo es la investigación a sus familiares inmediatos, a su señora, a su cuñada, hija, como se le quiera llamar, a sus sobrinos. Aparentemente uno se habría escapado al exterior en el avión presidencial. Eso me parece pues una cosa verdaderamente única y absolutamente injustificable. Sabemos también que al señor Castillo solo se le puede acusar mientras esté en la presidencia por las causales específicamente señaladas en el artículo 117 de la Constitución, que no incluyen causales de corrupción. Bien, diga usted, señor. Doctor, hay un tema que es clave en estos momentos. No hay contrapeso político en el Congreso de la República y esto es conocido por ya los compromisos que han asumido muchos congresistas con el gobierno. Eso es inocultable en estos momentos. También estamos viendo cómo el gobierno empieza ya a mover el tablero político. La reciente designación del ministro de Defensa, una persona cercana a Antauro Humala, de una otra manera también ya configura otro escenario. Por eso mi pregunta inicial era, ¿cómo está mirando usted hoy la relación ejecutivo-legislativo? ¿Qué piezas va a jugar el gobierno y qué papel le quepa cumplir tanto al Ministerio Público como a la prensa, que creemos que son los dos únicos baluartes en estos momentos?
En estos momentos el Ministerio Público tiene una tarea, yo diría, muy clara y muy evidente: profundizar, seguir avanzando todas las labores de investigación respecto del propio señor Castillo, respecto de su entorno familiar inmediato y respecto de todas las personas del gobierno que estén involucradas en actos o que tengan graves o que tengan indicios de corrupción. Muchísimas tienen indicios de corrupción y los familiares tienen graves indicios de corrupción y los familiares inmediatos no están protegidos, no tienen ninguna protección, no les alcanza el artículo 117. Ese artículo solo lo alcanza al señor Castillo mientras él ocupe la presidencia. Le deja de alcanzar inmediatamente cuando deje de ocuparla. No sabemos si eso será posible, pero puede que llegue un momento en que ya no se le pueda sostener. No solo los indicios, sino las evidencias de la corrupción sean demasiado grandes. Creo que en ese caso no habrá Podemos, ni los niños de Acción Popular, ni ningún otro grupo político, excepto aquellos que vinculados directamente a Perú Libre, ni siquiera aquellos que se han salido de Perú Libre y que aún lo sostienen al señor Castillo, quizás ni siquiera Perú Libre. Entonces, yo lo que veo que tenemos esta suerte de candidato, pero que tiene impedimentos constitucionales porque ha tenido, sufrió una condena por delito doloso, de acuerdo al artículo 35-A de la Constitución. Y vemos a nosotros expresarse al señor Antauro en la forma como se expresa, que nos da un adelanto de lo que él podría hacer si tuviera el poder. Entonces tenemos nosotros y él ha sido lanzado al ruedo por una liberación, por llamarlo de alguna forma, sumamente discutible, y que el mismo Antauro se ha burlado de ella. El señor Antauro está en libertad antes de haber cumplido sus 19 años de condena, porque el gobierno así lo dispuso. Y eso es un ataque a la sociedad civil, es un ataque a la población. El señor Antauro puede que tenga partidarios en ciertas zonas del Perú, pero constituye a todas luces, evidentemente, una amenaza a la democracia en el Perú. Eso tenemos que entenderlo en esa forma, de una manera clara e indiscutible. Sobre eso no debemos tener la menor duda. Ahora, si Antauro Humala Tasso, su candidatura no prosperase por impedimentos legales que están a la vista, me pregunto quién podría ser el reemplazo de su candidatura. He visto por ahí que se ha lanzado, evidentemente antes de tiempo, como también lo es la candidatura de Antauro, un señor Bermejo. Esa candidatura, cuando teóricamente, oficialmente, legalmente, constitucionalmente, quedan 4 años de mandato constitucional al señor Castillo, entonces significa que la gente alrededor suyo está esperando o tiene previsto o prevé o de alguna manera sospecha o cree que su mandato presidencial se va a cortar de una u otra forma. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que el señor Bermejo lance o diga o hable de su candidatura 4 años del vencimiento formal constitucional del periodo del señor Castillo? No tiene mucho sentido. Significa que espera que va a salir antes. Y
¿qué significado le doy yo a la candidatura, a la posible, a la precandidatura, a este rumor, como quiera usted llamarlo, pero que de alguna forma está en juego? ¿Qué significado le doy yo? ¿Podría ser quizás una candidatura de reemplazo de Antauro Humala? Esa es una pregunta que todos los peruanos tenemos que realizarnos. Hay un posible candidato, pero si ese candidato tiene impedimentos que no puede vencer por razones constitucionales, ¿el señor Bermejo sería su reemplazante? Esa es una pregunta que yo como entrevistado me tengo que formular, porque es una situación que podría presentarse en el futuro. Eso es lo que le puedo decir, ahora, mi querido José. Una pregunta final, doctor Martín Belaúnde, ¿no? En este escenario que se está presentando, ¿no? Yo le tocaba el tema de la designación del ministro de Defensa, que es una persona que está ligada a UPP, ¿no? Y que en su momento se ha incluso definido como etnocacerista, ¿no? O sea, ¿qué puede significar este acercamiento entre personajes vinculados al etnocacerismo, nombrándolos como ministro de Defensa, en momentos incluso en que se celebra el Día de las Fuerzas Armadas? Esto ocurrió el día viernes, en momentos en que el Congreso no logra la censura del ministro del Interior, ¿no? O sea, ¿esto es un mensaje claro o simplemente son las casualidades, los designios del designio político? Bueno, el designio no es una causalidad. La designación no es una causalidad. La designación es un acto voluntario deliberado del presidente. Querrá utilizar al señor Barragán, creo que así se llama, ¿no es cierto? El señor Barragán, que era una persona muy poco conocida antes, vinculado a la Unión por el Perú, el partido que fundara ni más ni menos que Javier Pérez de Cuellar, pero que ha caído en manos del señor José Vega Antonio, y que no es otra cosa que un mascarón de proa o un vientre de alquiler en estos momentos. Cuando lanzó su propia candidatura, el señor Vega Antonio tuvo pues nulo éxito. Entonces, ¿será un mensaje indirecto para decir el señor Antauro Humala, tal como él lo proclama desembosadamente, va a gobernar las Fuerzas Armadas, va a tener una influencia decisiva sobre las Fuerzas Armadas? Yo pienso que quizás esa haya sido la intención, pero yo creo que esa intención, después de la Operación Patriota, yo creo que no va a tener la eficacia que se le da a ese nombramiento. No hay casualidades, hay una designación con un claro sentido de favorecer a Antauro Humala. Pero yo también creo, esa es mi percepción de la realidad, que esa designación no va a tener el efecto que el señor Castillo cree o sospecha, o es su intención que así sea. Eso se lo puedo decir. Creo que eso se va a convertir en lo que a veces se llama acto fallido. Yo creo que la designación del señor Barragán, si tiene ese sentido de favorecer a Antauro Humala, se va a convertir en un acto fallido. Esa es mi impresión personal. Muy bien, doctor. Y lógicamente, la oposición en el Congreso, que la hay, y la prensa y todos los elementos sanos de la política que constituye la mayoría de la población, van a impedirlo en una u otra forma. Ese acto fallido no va a tener el efecto deseado. Doctor Martín Belaúnde, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato comenzar la semana con usted, muy amable. Muchas gracias, José, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Conversábamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República, analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.